Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Consuelo Vanderbilt. Ella era una descendiente de una rica familia neoyorquina. Por esta razón se acabaría casando con un miembro de la nobleza británica, convirtiéndose en una de las conocidas princesas del dólar. Pero la vida de esta duquesa sería un tanto infeliz, ya que fue engañada por su madre para casarse con su primer marido, además de que ella estaba enamorada de otro hombre en el momento en el que contrajo este casamiento, siendo así condenada a una unión muy infeliz, donde tenía la misión de salvar el legado familiar de su primer esposo. Esta biografía es realizada por petición de Francisco Vázquez, Golden Glove, Sebastián Jarquín, Olivia Feria, Carlos Gaviria, Gema Fernández y Andrea Vargas. Consuelo Vanderbilt nació el 2 de marzo de 1877 en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Fue hija del empresario neoyorquino William Kissam Vanderbilt y de la primera esposa de este, Alva Erskine Smith. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Consuelo la primera de sus vástagos. La niña recibió su nombre en honor a su madrina, Consuelo Iznaga, una socialite estadounidense de ascendencia cubana que se acabará convirtiendo con el tiempo en duquesa consorte de Manchester, siendo esta mujer una buena amiga de la madre de Consuelo, compartiendo ambas mujeres una gran amistad desde niñas. Consuelo descendía de una familia bien posicionada dentro de la sociedad neoyorquina. Su padre llegó a poseer una gran fortuna gracias a sus inversiones ferroviarias. En cambio, su madre había sido una belleza sureña que descendía de una rica familia, convirtiéndose en una destacada socialite neoyorquina que fue conocida en su día por ser una activista por el sufragio femenino. Consuelo se convertiría en la única hija del matrimonio, debido a que sus hermanos menores, William y Harold, eran varones. Por esta razón, la niña se vería muy presionada por su madre, quien ambicionaba que su única hija lograse encontrar el mejor casamiento posible, intentando así convertirla en un buen partido. Por esta razón, la muchacha recibiría una estricta educación, basada especialmente en modales y en disciplina, además de aprender idiomas, estando siempre rodeada de institutrices y de distintos tutores, que tenían la misión de convertirla en toda una dama refinada, culta y educada. Consuelo no disfrutaría para nada de su infancia ni de su adolescencia. Siempre tendría detrás suyo a una madre que controlaba todos sus movimientos en todo momento. Incluso llegaría a golpearla en más de una ocasión con una fusta, si la niña mostraba algo de rebeldía o de desobediencia. La muchacha también se vería obligada desde una edad bastante temprana a usar varillas de acero o de corsés que la apretarían mucho, los cuales tenían la misión de corregir su postura y moldear su cintura, debido a que su madre estaba dispuesta a todo para convertirla en el mejor partido posible. Consuelo estaría completamente dominada por los deseos y las exigencias de su madre, quedando prácticamente anulada desde niña, y a la mínima que le llevaba la contraria a su progenitora era severamente castigada. Es más, tenía prohibido el pensar por sí misma o tomar decisiones, siendo su madre la que pensaba o decidía por las dos. Incluso su progenitora sería la que elegía la comida de la muchacha o la ropa que vestía en todo momento. Cuando Consuelo fue presentada en sociedad, no tardaron en llegar una serie de propuestas matrimoniales para la joven, algo que agradaría mucho a su madre,
quien soñaba que su única hija siguiese los mismos pasos que su buena amiga Consuelo Iznaga y que se llegase a emparentar con la nobleza europea, ya que por aquel entonces muchos nobles estaban dispuestos a casarse con las hijas de ricos empresarios, terratenientes y comerciantes estadounidenses, a cambio de grandes sumas de dinero. Consuelo no solo descendía de una familia muy rica, sino que también era considerada como una gran belleza para su época. Ella sería descrita como una muchacha hermosa, delgada, de cuello largo, cabello castaño, ojos oscuros y de pestañas largas y rizadas, destacándose especialmente su cara armoniosa y ovalada, que tenía dos hoyuelos que eran apreciables cuando sonreía, por no hablar de su dentadura, la cual sería descrita como perfecta y formada por dientes pequeños y bien cuidados, cumpliendo así con el ideal de belleza que existía en aquellos tiempos, al tener una apariencia delgada y delicada, además de un cuerpo moldeado para cumplir con los cánones de belleza ideados durante la época victoriana. Pese a recibir unas cuantas propuestas matrimoniales, tan solo su madre le pediría opinión sobre un posible compromiso con Francisco José de Battenberg, quien era hijo del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt y estaba emparentado con la familia imperial rusa, pero Consuelo rechazaría aquella propuesta matrimonial debido a que no le agradaba que el príncipe, pese a ser descrito como un hombre apuesto, simpático y bien educado. Aquel rechazo no le importaría demasiado a su estricta madre, a quien tampoco le simpatizaba demasiado el príncipe Francisco José, al ser fruto de un matrimonio morganático, buscando así un marido mejor posicionado para su hija, encontrándose al noveno duque de Marlborough, Charles Spencer Churchill, quien se encontraba por aquel entonces muy endeudado y estaba dispuesto a casarse con alguna rica estadounidense. Pronto, la madre de Consuelo ideó un encuentro entre ambos jóvenes en el Palacio de Blenheim, en Inglaterra, pero durante aquel primer encuentro, la joven no mostró ni el más mínimo interés hacia el duque, debido a que para entonces ella estaba enamorada de Winthrop Rutherford, un conocido socialite neoyorquino que era 15 años mayor que ella. Es más, ambos enamorados se habían comprometido secretamente y ardían en deseos de casarse. Los sentimientos que tenía Consuelo hacia Winthrop Rutherford eran conocidos por su propia madre, quien quiso evitar en todo momento un posible casamiento entre ambos enamorados. Por esta razón, cuando su progenitora la obligó a comprometerse con el duque de Marlborough, ordenó encerrar a Consuelo en su propia habitación para evitar que ésta se fugase con su amado. Pese a verse privada de libertad, la joven enamorada seguiría negándose a casarse con el duque británico, demostrando una gran terquedad, pese a que en el pasado había mostrado la imagen de la hija ideal, al haberse sometido siempre a la voluntad y a los deseos de su madre. Pero finalmente, Consuelo acabaría cambiando de idea y aceptó el casarse con el duque en cuanto le comunicaron de que su madre se encontraba muy enferma a causa de su terquedad y que se encontraba a las puertas de la muerte. Una vez aceptado su compromiso, su madre se curó milagrosamente de aquella enfermedad que supuestamente estaba sufriendo, algo que fue muy desconcertante para Consuelo, ya que su madre había pasado de estar casi al borde de la muerte a recuperarse de un día para otro de todos sus males, sintiéndose así muy engañada por su manipuladora madre. El 6 de noviembre de 1895 se celebró la boda entre Consuelo y el duque Charles en la iglesia de Santo Tomás de Manhattan, en Nueva York, en los Estados Unidos. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él casi 24. Aquella boda fue descrita como muy triste,
Es más, la novia llegaría a derramar unas cuantas lágrimas tras su velo mientras se celebraba la ceremonia. Consuelo no sería la única que sufrió con la celebración de aquel enlace. Su marido Charles había renunciado a la mujer que realmente amaba para casarse con una rica estadounidense. Viéndose obligado a contraer esta unión únicamente por dinero, debido a que cuando heredó los títulos y las propiedades de su fallecido padre, también heredó los problemas financieros de su familia, estando prácticamente en la bancarrota, recibiendo no solo una gran suma de dinero por su casamiento con Consuelo, sino también unas heredaciones del ferrocarril en los Estados Unidos. Gracias a la gran suma de dinero que aportó la novia al matrimonio, su marido pudo saldar sus deudas, además de que dedicó una parte de este dinero a reformar el palacio de Blenheim, el cual era el hogar familiar de los duques de Marlborough, y se encontraba en pésimas condiciones a causa de la falta de dinero y a la falta de mantenimiento. La nueva duquesa también se dedicó a comprar muebles y obras de arte para decorar la residencia oficial de la familia Spencer-Churchill, además de invertir dinero en los jardines de dicho lugar, creando así los famosos jardines flotantes del Palacio de Blenheim. La llegada de Consuelo a la alta sociedad inglesa causó cierta expectación en la época. Ella se había convertido en una más de las conocidas princesas del dólar, es decir, ricas herederas estadounidenses que se habían casado con nobles británicos. La duquesa pronto demostró ser una joven progresista que apoyaba al Partido Liberal y las luchas sociales, apoyando así los derechos de los trabajadores, la sanidad pública y el derecho a una pensión por vejez. También apoyaría el sufragio femenino y los derechos de las mujeres, demostrando no ser tan estricta como su madre con respecto a la educación que recibían las mujeres de su misma posición. Durante su matrimonio, Consuelo participó en numerosas obras de caridad y en actos benéficos, mostrando un gran interés hacia todo lo que estaba relacionado con la educación y la atención médica. También ayudó a los propios empleados de su marido y a los trabajadores que se ocupaban de sus tierras, los cuales se encontraban en pésimas condiciones laborales, mejorando así las condiciones de estas personas. La duquesa también llegaría de una agitada vida social. Ella perteneció a los círculos más íntimos de los príncipes de Gales, Jorge, el futuro Jorge V del Reino Unido, y su esposa María de Teck. También mantuvo una buena relación con algunos de los primos de su marido, como por ejemplo el futuro primer ministro Winston Churchill, con quien solía bromear durante las reuniones y las veladas. Cuando Consuelo se casó, todos esperaban que la princesa del dólar le diese al menos un hijo varón a su marido, debido a que su esposo necesitaba urgentemente un heredero masculino que diese continuidad a su legado familiar, ya que existía una crisis sucesoria dentro de la familia Spencer-Churchill, ante la falta de herederos directos, siendo visto el primo de su marido, Winston Churchill, como el heredero de dicho título nobiliario y de todo el patrimonio familiar, si el duque Charles moría sin hijos. Nada más llegar a Inglaterra, su suegra, la duquesa Alberta, le dedicó estas palabras a Consuelo: «Tu primer deber es tener un hijo y debe ser varón, porque no soporto la idea de que Winston se convierta en duque». Consuelo se sentiría muy presionada con quedarse embarazada lo antes posible y de dar a luz al ansiado heredero varón, tardando un año en quedarse embarazada de su primer hijo, alumbrando en el año 1897 a un niño que se llamó John, quien llegaría a ser duque de Marlborough. Casi un año después, la duquesa alumbró al segundo y último hijo que tuvo el matrimonio en común, un niño que se llamó Ivor, quien llegaría a desempeñar una carrera militar.
Consuelo se sentiría muy aliviada al haber asegurado la sucesión del legado familiar de los duques de Marlborough, con 2 hijos varones, aunque solía bromear sobre esto, llamando a sus hijos como el heredero y el suplente. El matrimonio de los duques de Marlborough no fue feliz. Entre ellos no existía ninguna pasión y se empezó a desmoronar su unión en cuanto se produjo el nacimiento de su segundo hijo, siendo apreciable un notable distanciamiento entre ambos cónyuges. Incluso unos años después de haberse celebrado su boda, Consuelo le acabaría confesando a su marido que realmente estaba enamorada de Winthrop Rutherford, con quien se habían reencontrado en varias ocasiones, tanto en Inglaterra como en Francia, pasando junto a una apasionada semana en París. Incluso la duquesa intentó fugarse con él, pero su amado acabaría rechazándola en cuanto le propuso este plan. Es más, surgió una serie de rumores que decían que su segundo hijo, Ivor, no era en realidad hijo de su marido, sino que era hijo biológico de Winthrop. Tras enterarse su marido Charles de los verdaderos sentimientos de Consuelo, decidió poner tierra de por medio en el año 1900 para poner en orden sus pensamientos, visitándose a su primo Winston en Sudáfrica, ya que se encontraba participando en la Segunda Guerra de los Boers. Unos meses después, su marido regresó a Inglaterra y en ese momento Consuelo le confesó que había mantenido una aventura amorosa con el propio primo de su esposo, Reginald Fellows, algo que fue un tanto humillante para el duque. Pese a mantener un matrimonio un tanto infeliz, ambos cónyuges acudirían juntos a distintos eventos sociales. También llegaron a realizar algún que otro viaje, destacándose el que hicieron a Rusia en el año 1902, donde serían recibidos durante su visita a la corte rusa por la mismísima emperatriz viuda Dagmar de Dinamarca. Además de que durante este viaje adquirieron uno de los famosos huevos de Fabergé, el cual sería conocido como el huevo de la duquesa de Marlborough, siendo este huevo el único que fue encargado por un estadounidense. Pese a no mantener un matrimonio feliz, Consuelo ayudó a su marido en los inicios de su carrera política, algo que la motivó a adquirir una casa en Londres, debido a que los duques de Marlborough no poseían ninguna propiedad en dicha ciudad, y la duquesa consideraba que pasar largas temporadas en Londres le ayudaría a su marido en su carrera política. En un principio intentaron recuperar una antigua residencia en Londres que había pertenecido a la familia, Marlborough House, la cual se encontraba bajo el poder de la corona británica, pero cuando se dieron cuenta de que esta idea era imposible, el padre de Consuelo compró una serie de terrenos en la ciudad de Londres, donde construir una nueva residencia para los duques, la mansión Sunderland House, la cual es conocida a día de hoy como Lombard House, lugar donde la duquesa daría espléndidas fiestas a las que estaba invitada la alta sociedad londinense, además de que suele recibir muy a menudo importantes visitas, como por ejemplo la de los príncipes de Gales, Jorge y María. Entre los años 1900 y 1901, Consuelo inició una apasionada aventura amorosa con el pintor francés Paul César Hilou, llegando a posar para él en varias ocasiones. Para entonces, los duques habían dejado de compartir el mismo lecho y ya no vivían como matrimonio, pasando así ambos cónyuges largas temporadas separados. Mientras Consuelo iba a tener una serie de aventuras amorosas, su marido Charles inició un romance con una de las amigas de la duquesa, la estadounidense Gladys Dickens, convirtiéndose esta en su amante secreta, aunque aquella relación extramatrimonial pronto se convertiría en un gran secreto a voces.
Consuelo mantuvo una serie de romances con destacados hombres de su tiempo. Uno de ellos sería el príncipe ruso Dmitri Romanov, aunque sin duda su romance más sonado sería el que mantuvo con el séptimo marqués de Londonderry, Charles Vane Tempest Stewart, con quien llegaría a fugarse por un tiempo. Finalmente, los duques de Marlborough decidieron empezar a vivir oficialmente por separado a partir del año 1906, empezando a vivir cada uno con sus respectivos amantes, y no fue hasta el año 1921 que se les concedió el divorcio. El divorcio de los duques escandalizó tanto a la sociedad británica como a la estadounidense, haciéndose rápidamente la prensa eco de esa noticia. En cambio, su separación sería bien aceptada por la madre de Consuelo, quien se mostraría arrepentida por haber casado a su hija con aquel duque, solo por emparentarse con la nobleza británica, pidiéndole así perdón a su hija por haberla obligado a casarse con aquel hombre, algo que mejoró bastante la relación entre ellas, surgiendo una relación más cercana y cálida entre madre e hija. Cuando el matrimonio obtuvo su tan ansiado divorcio, ambos se casaron de inmediato con sus respectivos amantes. El 4 de julio de 1921, Consuelo se casó con el teniente coronel francés Jacques Balsan. Para entonces, ella tenía 56 años de edad en el momento de la unión y él 53. Unos días antes de celebrarse su boda, su ex marido Charles se casó con su amante, Gladys Dicken, pero ese matrimonio no llegaría a ser feliz del todo y acabarían manteniendo numerosas discusiones ante la gran excentricidad de Gladys. Consuelo describiría su matrimonio con Jack como una verdadera etapa dorada. Se sabe que su segundo marido vivía únicamente para ella, mostrándola en todo momento un gran cariño y mucha atención. Es más, la propia Consuelo llegaría a confesarle a su amigo Winston Churchill que su segundo matrimonio era oro puro, mientras que el primero había sido un brillo dorado sin valor alguno. Su marido Jack se ganaría la vida como piloto tanto de aviones como de globos aerostáticos, además de ser un rico heredero de una empresa textil. El matrimonio Balsan se instaló en Francia, viviendo así por temporadas entre el castillo de Saint-Georges Motel, la ciudad de París y la población de Is, recibiendo así en sus residencias a destacados personajes de la época, como el príncipe británico Arturo de Connaught, el Maharaja de Kapurthala, Jaharjit Singh o el famoso actor Charles Chaplin. Incluso solían recibir de vez en cuando la visita de Winston Churchill. El matrimonio también pasaría algunas temporadas separados por motivos laborales. Su marido pasaría algunas estancias en Londres por su oficio como piloto, mientras que Consuelo se dedicó a ayudar a los niños franceses, contando en todo momento con el apoyo de su marido en sus labores sociales. Durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Consuelo se puso en contacto con su buen amigo Winston Churchill para que éste velase por la seguridad de su marido Jack, logrando así que su esposo pudiese regresar a Francia sano y salvo. Finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio Balsan se vería obligado a abandonar Francia ante el avance nazi, logrando huir primero a España y posteriormente a Portugal. Después lograron llegar a los Estados Unidos, instalándose así en la población de Southampton, en Nueva York, además de que adquirieron una casa en Florida, donde pasarían algunas estancias vacacionales. En el año 1956, Consuelo sufrió dos grandes pérdidas. Primero perdió su segundo hijo, Ivor, y menos de un mes después falleció su amado marido, Jack. Consuelo sufrió mucho con ambas muertes y permaneció como viuda para el resto de su vida, sobreviviendo a su segundo marido por 8 años,
falleciendo finalmente el 6 de diciembre de 1964 a los 87 años de edad en su casa de Southampton. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado al Reino Unido, siendo así enterrada cerca de su hijo Ivor en el cementerio de San Martín, en la población de Bladen, en Oxfordshire, en Inglaterra. Consuelo fue una de las conocidas princesas del dólar que se casaron con miembros de la nobleza europea para aportar con tales casamientos importantes sumas de dinero a estos matrimonios, surgiendo así una nueva generación de aristócratas y de socialites que se convirtieron en la nueva expectación de la época, siendo sus vidas de interés tanto de la sociedad como de la prensa. Consuelo no tuvo una vida feliz, al menos durante una gran parte de su existencia. Primero estuvo controlada por una ambiciosa madre, después fue entregada en matrimonio a un hombre que nunca llegaría a amar, dejándose atrás al hombre que realmente amaba. Después se embarcaría en numerosas aventuras amorosas, tal vez buscando así la pasión, la felicidad, el amor o algo de emoción entre los brazos de otros hombres, hasta que finalmente encontró la felicidad completa con su segundo marido, Jack, viviéndose una etapa dorada a una edad bastante madura. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Consuelo Vanderbilt. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber si conocéis a otras princesas del dólar que tuvieron matrimonios infelices. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima.